Un camión lleva gasolina a una gasolinera, llena sus depósitos y esa gasolina puede operar mañana, pasado, tener la gasolina ahí para cuando alguien la demande. Si lo vemos como la parte eléctrica, no funciona igual. ¿Vas a estar consumiendo una cantidad y generando la misma o en un rango de variación muy pequeño? En mi opinión, es un órgano o un animal casi vivo. Hecha de pura retacería, de fragmentos de muy dudosa procedencia piscados por aquí y por allá de diferentes cadáveres exhumados clandestinamente, la criatura del Dr. Víctor Frankenstein nace a la vida gracias a un toque. Lo que sucede a continuación no viene al caso en esta historia, pero no varía mucho de lo que pasa en la vida de un inadaptado. Solitario, tierno y cariñoso, busca a alguien que le proporcione algo de cariño y termina siendo linchado. En 1816, Mary Shelley, la autora de la novela de donde salen todas las películas sobre Frankenstein, que son muchísimas, crea ciegas en el poder de la ciencia y la tecnología para llevar al hombre al siguiente nivel. Está seducida por completo por los experimentos de Luigi Galvani, que tratan sobre el poder de la electricidad para avivar cuerpos inertes. La electricidad para Shelley era tan nueva y sorprendente como para nosotros la inteligencia artificial. Hoy, un día sin energía eléctrica, un día sin luz, es impensable. Nuestra vida depende de ella. Así, 2 siglos después del nacimiento de Frankenstein, su metáfora es más real que nunca. La electricidad nos da la vida. Pero, ¿quién nos da la luz? El sistema eléctrico ciertamente es la máquina más grande creada por el hombre. Toda la infraestructura de la que está compuesta esta máquina empieza desde la planta de generación, pasa por los transformadores que la cambian de tensión, pasa por toda la red nacional de transmisión, la RNT que le llaman, pasa otra vez por otros transformadores y la manda hacia las redes de distribución, las RGD, las redes generales de distribución, y estas ya se encargan de mandarlas ya pues, a nuestros hogares. Tenemos acceso a esta máquina donde nosotros podemos conectarnos para alimentar nuestros móviles, para prender la televisión, para prender la luz, para tener energía eléctrica. La vemos todos los días y la pasamos desapercibido y no tenemos como conciencia del valor que realmente tiene esa máquina. Y es una máquina tan grande, tan extensa, o sea, tiene cerca de o alrededor de 1 millón de kilómetros en una superficie de más o menos 2 millones de kilómetros que tiene los Estados Unidos mexicanos. Y esta máquina inmensa de 1 millón de kilómetros de extensión empezó a armarse en la ciudad de León, Guanajuato, en 1879, con la instalación del primer generador, una pequeña termoeléctrica que dotaba de electricidad a la textilera, La Americana. Aunque en realidad fue hasta diciembre de 1881 cuando el servicio de electricidad se volvió público para la Ciudad de México. Aquella noche se encendieron 40 lámparas en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, y 100 en la Alameda Central. Fue todo un acontecimiento. Y a partir de aquellos años, la red no dejó de crecer y crecer. Para el doctor Rodrigo Palacios, la creación del sistema de suministro eléctrico fue como plantar un arbolito. Pero había un pequeño problema. Había arbolitos que iban a 50 hercios de frecuencia, otros a 60 hercios y otras condiciones que dificultaban que, digamos así, cuando un arbolito no podría generar a sus clientes, no habría otro que le pudiera cubrir, ¿vale? Para eso lo que se hizo es integrar el sistema, es decir, interconectar en la mayor medida posible todos los elementos que consumen energía eléctrica y generan,
para que todos puedan colaborar pues cuando haga falta generar energía o reducirla. Un hercio en física es la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda, sea sonora o, como en este caso, electromagnética. En lenguaje común y corriente, lo que el doctor Rodrigo Palacios está diciendo es que en ese huerto que crecía, había unos árboles que daban limones, mientras que otros daban aguacates, y había que uniformar. Para 1937, 3 compañías extranjeras dominaban el mercado de la energía eléctrica en el país. Los apagones eran constantes y las tarifas altas. Además, solo 1/3 de la población tenía luz, algo así como entre 6 y 7 millones de personas. Por eso, en agosto de ese año, el presidente Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad para organizar y dirigir un auténtico sistema nacional de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Vaya, para que no tuviéramos limones por un lado y aguacates por el otro. De ahí viene la parte de que pues, cuando se va construyendo año con año más redes, más plantas de generación, lo que se busca es interconectar la red más, o sea, hacer, digamos así, pasar de tener un arbolito a tener una malla que permita muchas más conexiones entre los elementos que componen ese sistema como tal. Sin embargo, ¿en qué consiste este sistema? ¿Cómo opera la máquina más grande del país? ¿Por qué no se nos va la luz en Ciudad de México? Hay una forma de entender el sistema eléctrico. Lo primero que tenemos que tener claro es que la energía se tiene que generar en el mismo momento que se consume. Entonces, vas a estar consumiendo una cantidad y generando la misma o en un rango de variación muy, muy pequeño. Esto, obviamente, a nivel macro. ¿Qué es el sistema eléctrico? Entonces es como una tubería a presión que se tiene que mantener con una presión constante. Si entregas energía más de la que se consume, incrementas la presión. Si lo haces en menor proporción, disminuye la presión y eso hace que no funcione o que pueda ser dañado el sistema eléctrico. Sin embargo, la electricidad, a la que también se le llama elegantemente fluido eléctrico, no es cualquier fluido, como lo son el agua o el aceite. Para que se comporte como tal, o sea, para que en realidad fluya correctamente, debe tener otras características que ni el agua ni el aceite tienen. Lo que es necesario es que esa energía que está inyectando en la red tenga también pues, una frecuencia determinada, una amplitud de onda y otras condiciones técnicas específicas. Si eso se desbalancea, es cuando van a producirse apagones. Hay muchísimos requisitos técnicos. La armonía debe de ser perfecta de la potencia. Las ondas deben de ser muy estables. De otra manera, nos puede tronar los equipos. Para que visualicemos el sistema, imaginémonos el sistema eléctrico como un conjunto de agentes en el cual tenemos como 900 plantas de generación eléctrica en el país distribuidas. Es decir, cada una de esas puede encender o apagar más su planta, o un día, si está manteniéndola, no puede encenderla, ¿vale? Y a la vez tenemos pues, 130 a 125 millones de consumidores que cada uno consumimos electricidad cuando nos apetece. Y aquí lo complejo del asunto es mantener el equilibrio entre la generación de la energía eléctrica y la demanda. Esa es la ecuación estrella que mantiene el sistema operando en todo momento y en cada lugar. Esto significa que dentro de la operación tú tienes que tener 2 variables que son indispensables. La variable espacio, es decir, en dónde estás operando, digamos, a la Ciudad de México. Si nosotros nos fijamos en esta región, nosotros vamos a tener la generación de energía eléctrica que se genere aquí, pero también la que se importa, porque, vamos, la Ciudad de México no tiene toda la capacidad de producir la energía que requiere. Más la que se importa, tiene que ser exactamente igual a la energía que se consume, más la que se pierde, más la que se extrae, la que se exporta. Y la variable tiempo, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué tiempo del año? Ese es el gran reto del día a día de la operación del sistema eléctrico. Y gracias a eso es que puedes tú prever la cantidad de energía que va a requerir el sistema y por lo tanto de la mezcla de generadores disponibles de energía eléctrica, cuánta energía vas a tomar de cada uno de ellos.
Para esto se organizan los generadores de energía eléctrica del costo más bajo al costo más alto y se va recibiendo la energía de acuerdo a lo que va a demandar el sistema y a la oferta que se tiene, usando primero los más baratos y en increciendo. Está claro que la primera condición para que el sistema eléctrico funcione es el perfecto equilibrio entre la demanda y la oferta de energía en la Ciudad de México. Que se consuma todo lo que entra. Pero no se puede guardar un poquito por si de repente un imprevisto sube la demanda. Si pensamos en la gasolina es muy sencillo decir, un camión lleva gasolina a una gasolinera, llena sus depósitos y esa gasolina puede operar mañana, pasado, tener la gasolina ahí para cuando alguien la demande. Si lo vemos como la parte eléctrica, no funciona igual. No hay una forma que a un volumen grande de energía se pueda almacenar y despacharla cuando queramos. No tenemos en la humanidad la capacidad y tampoco es redituable poder llegar a decir o crear sistemas de almacenaje tan grandes como la cantidad de energía que nosotros demandamos día a día. Es inaccesible, es imposible. Incluso yo creo que en materiales no habría manera de poder cubrir, poder lograrlo, o sea, ni siquiera con nuestros grandes minas de litio habría manera, o sea, no hay manera, eso es imposible. Almacenamiento se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Las hidroeléctricas es una forma de almacenamiento y de respuesta rápida. Cuando se necesita más energía eléctrica y hay disponibles hidroeléctricas, se echan a andar y eso compensa un incremento súbito de la demanda eléctrica. Hay eventos disruptivos que son pronosticables y hay eventos disruptivos que no lo son. Los eventos disruptivos que son pronosticables los podríamos resumir, por ejemplo, a las fechas que son festivas, como la Navidad, el Año Nuevo, incluso las temporadas de fútbol. Por ejemplo, el Estadio Azteca cuando se llena, ya hay un registro de cómo ha funcionado los otros años. Entonces eso, estos historiales de cómo ha sido el consumo, de si quién gana, de si gana uno, gana el otro, se preparan en ambas partes. Por ejemplo, si juega Chivas contra América, por ejemplo, el sistema ya está preparado para ver en ambos casos si uno gana, si otro pierde. En donde se gana, se consume más energía eléctrica. Y eso ya está estudiado y eso ya, acerca de los historiales, se tiene controlado hora por hora. Aunque hay eventos disruptivos aleatorios, muy difícilmente pronosticables, como el huracán Otis de Acapulco. Si ha sido demasiado grande y al ser algo físico y ha dañado a lo mejor los vientos, han tirado los transformadores, se ha caído un árbol encima de las líneas eléctricas, eso también está estudiado. De si viene un huracán, dependiendo de la intensidad, van viendo qué tipo de acciones van a ir tomando y se está estudiando hora por hora. ¿Quién es capaz de controlar esta inmensidad de máquina que mantiene a la Ciudad de México y al país con vida? La planeación de los sistemas eléctricos tiene que ser algo de muy largo plazo. Lo que no hagas ahorita o lo que hagas ahorita va a impactar en lo que sucede en 5, 6, 7 años que tengas o no capacidad de generación disponible. El Centro Nacional de Control de Energía lo que realiza es un sinfín de pronósticos. Para la demanda eléctrica de este momento, CENACE hizo un pronóstico hace 5 o 6 años, cuando elaboró el programa de planificación de la Red Nacional de Transmisión, pero luego sigue haciendo pronósticos de esta misma hora, de ahora mismo, años con año, mes con mes, y los últimos serían antes de ayer para el mercado diario de adelanto, y luego intradiarios, que son, si no recuerdo mal, cada 2, 4 y 8 horas, para reajustar su estimación de cómo va a ser la demanda. La salud del sistema de suministro eléctrico depende directamente de la precisión de los pronósticos de la demanda en un cierto lugar. Si sabemos cuánta energía eléctrica va a demandar la Ciudad de México un día jueves a la 1 de la tarde, se podrá saber cuánta se tiene que generar en tiempo real para cubrirla. Dentro de los patrones del consumo eléctrico hay que descomponer la variable tiempo. Dentro de la variable tiempo, tú puedes descomponer la variable hora por hora y analizar esa hora a lo largo de diferentes subdimensiones del tiempo. Tú puedes ver el comportamiento de una hora, digamos, a lo largo del día, de las horas del día.
También puedes estudiar esa misma hora, digamos la 1 de la mañana, pero a lo largo de la subdimensión que representa a los días. La 1 de la mañana del lunes, la 1 de la mañana del martes, del miércoles, y todas estas son diferentes hasta llegar a la 1 de la mañana del domingo. Y también puedes estudiar esta misma hora de la 1 de la mañana del día lunes a lo largo de cada una de las semanas del año. No es lo mismo la 1 de la mañana del primer lunes del año a la 1 de la mañana de mediados del año, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran reto del día a día de la operación del sistema eléctrico. A la hora de generar la energía eléctrica hay un montón de toma de decisiones de qué plantas se van a encender, a qué hora se van a encender, con qué potencia se van a encender para lograr mantener esta demanda. Se generan patrones un día antes, o sea, un mes antes, un día antes, y se generan patrones a lo largo de todo el día, varias veces al día, y de manera constante, a veces 15-minutalmente, y luego por cada una de las regiones de estudio. Hagamos un pequeño silogismo. Si los pronósticos son precisos y por tanto la generación es la correcta y suficiente, entonces no hay razón alguna para que haya apagones. Realmente todas las predicciones son generadores de datos estocásticos y están alimentados con respecto a los historiales pasados. Claro que hay errores. Como decía hace un rato, la cantidad de energía que se consume tiene que ser la misma cantidad de energía que se genera. Si hay menor disponibilidad de energía, la forma para evitar que haya un daño en el sistema es que también disminuya la demanda de energía eléctrica. Entonces, lo que hace el operador del sistema es hacer recortes temporales para que el sistema sea más chico. Esto lo que te permite es esta variación de ir apagando una zona y luego otra y regresar el sistema a la primera, ir variando. Lo que te permite es democratizar, digamos, el apagón. De hecho, aquellos largos apagones que sucedían en la ciudad han quedado casi por completo en el pasado. Y esta es la razón. Pero, ¿qué está pasando cuando el apagón no es total? Cuando todo en casa se queda a media luz. Si tú a una casa le bajas la energía que le llega sobre lo que esperaría, va a ocurrir este efecto, de que te fluctúe, de que tengas más bajito, pero es más seguro. Si el problema que te ocurre es al contrario, que toda la energía, lo que llega es una energía con mayor tensión de la que pueda absorber la casa, es cuando se van a quemar equipos, cuando el que vaya a tocarlo se puede electrocutar. Son básicamente variaciones del voltaje, como explicaba hace un rato, sí es de alguna forma un fluido, y cuando de repente haces mayor presión sobre un circuito eléctrico es como si metieras mayor cantidad de agua que la diseñada para una tubería, entonces puedes tronar la tubería. Todo ello por el tema de que la electricidad, para que funcione en calidad y nos dé un servicio de calidad, se requiere que tenga la frecuencia de onda. Aquí tengo que buscar el dato, si es 50 o 60 hercios, pero tiene que mantenerse en ese tipo de frecuencia. Si varía ligeramente la frecuencia de la onda, la calidad de energía no es apta para el consumo. O sea, sí que existe un riesgo de, si no se maneja bien toda esa planificación previa y operativa que hace CENACE, que haya un riesgo de, una región o una zona se quede sin luz. Si bien existe teóricamente y hay una gran cantidad de protocolos justamente pensados en que se evite eso. Creo que lo primero importante es mencionar, cuanto más grande es un sistema eléctrico, más capacidad tiene de autoequilibrarse. En México hay 3 sistemas eléctricos, el de Baja California Sur y el sistema interconectado nacional, que abarca el resto del país. Estos problemas son mucho más comunes en esos sistemas pequeños. Y simplemente porque al final es un juego estadístico, donde tú tienes 10 generadores que producen energía. Si te falla uno, eso te va a afectar en significativa forma a lo que puedes hacer. Cuanto más grande es el sistema eléctrico, más capacidad tiene de autoequilibrarse. Y la Ciudad de México queda en el centro del gran sistema nacional, en conexión con alrededor de 900 generadores de energía. Aunque te falle uno, va a ser complicado que no tengas otro que lo pueda respaldar. Entonces puede ocurrir y en los pequeños más riesgo. Y si uno de esos pequeños riesgos, por azares del destino, le toca precisamente al Centro Nacional de Control de Energía y se queda sin luz, aunque sea unos instantes, ¿qué sucedería? Hay otras dependencias exactamente iguales que pueden dar esa función. La UNAM Universidad tiene un sistema
similar al que usa el CENACE, tanto de software como de equipamiento, que ya en un caso extremo podría llegar a tomarle más funciones de controlar desde ahí. Entre las muchas preguntas que nos gustaría hacer sobre el suministro de energía eléctrica en la Ciudad de México, no hay duda que la primera es ¿cuánta luz usamos? Pues en 2021 consumimos un total de 12.4 terawatts hora, lo que significa tener encendidos permanentemente durante un año 14.169.910.24 focos. Aunque en toda esa inmensa cantidad no podían faltar las mermas. Primero están las mermas físicas, las propias del sistema de distribución. Es lo que se llama la ley de Joule, que es tú metes a un cable electrones, hay una parte de ellos que va empujando la corriente eléctrica, pero hay algunos electrones que no empujan y no desplazan otros electrones, sino que chocan con el núcleo, lo calientan, y esa es la pérdida de energía que se da y que tiene efectos en sistemas pequeños como en nuestra casa. La fórmula que rige la electricidad se puede decir que es resistencia es igual a voltaje partido intensidad. Y entendamos que voltaje es un sinónimo de tensión. Si tomamos el ejemplo de eso, desde la planta, cuando se inyecta la red de transmisión, hay unas pérdidas que son pérdidas en transmisión. La misma estructura molecular de los materiales que conforman la red eléctrica ofrecen resistencia al paso de los electrones. Esto es un proceso físico que no puede ser perfecto. Y un segundo nivel que son las pérdidas no técnicas. Aquí lo que estamos hablando es eso del el guachicoleo eléctrico o los diablitos. La principal razón por la cual, pese a que sean muchos los diablitos, el consumo que va en este rubro de pérdidas no técnicas, es difícil que haga colapsar el sistema, viene siendo que cuando se producen excesivas se podría cortar el circuito de distribución en el que se produce ese nivel, ¿vale? Y esto permite visualizarlo, cuánto robo de energía se roba en cada una de las zonas de carga. Y desde ese nivel de patrón, digámoslo como mapa de calor, en esos mapas se puede ver que hay casos en los que las zonas donde se produce mayor robo de energía eléctrica sí que tienen que ver con zonas de bajos ingresos, pero también hay puntitos que te aparecen en zonas que dices, esto no es de bajos ingresos. Lamentablemente eso no solamente termina por afectar las finanzas de una empresa que terminamos pagando todos el resto de usuarios, sino que también te puede afectar en la calidad de la energía eléctrica y terminar estropeando los aparatos eléctricos de quien está alrededor de esto, ¿no? Aunque no tengan factura ni contrato con CFE, son usuarios del sistema eléctrico, o sea, consumen como cualquier otro más cuando les apetece y como demandan energía. Entonces lo que se buscaría es regularizar esos usuarios mediante un programa que se llama Hogares Solares o Bono Solar, que lo que busca es que a esa gente primero se le regularice, es decir, ya se le quite el diablito, se le ponga un contador estándar, pero para que ese consumo, ese gasto de energía que va a tener no le siga perjudicando su ya de por sí negativa o mala situación económica, lo que se le favorezca es que se le instalen paneles fotovoltaicos para generar la energía que esa persona consume. Una solución equivalente se podría encontrar para los mercados sobre ruedas, para el ambulantaje y, en general, para todo el comercio informal, utilizando medidores móviles a través de aplicaciones en teléfonos celulares. Por otra parte, para aquellos usuarios que se cuelgan del sistema teniendo poder adquisitivo, sean industrias o zonas residenciales queriendo sacar ventaja, a ti te sancionamos porque lo tuyo ya no era una necesidad básica que estabas cubriendo como tal, sino era un capricho de no querer pagarlo cuando realmente podías, en consecuencia. Esto si se plantea como un programa integral en el cual inicialmente a CFE Distribución se le den fondos para que empiece a hacer este sistema de auditorías y luego se balancea tanto los costos de inversión en equipos fotovoltaicos como las posibles o potenciales multas que va a poder tener a usuarios que no quieran estar pagando la luz, se puede hacer un sistema que finalmente sea reenvolvente en cuanto a que no requiera un gasto público para CFE, sino más bien lo que multe a unos usuarios por estos diablitos le permita dar solución a los usuarios que se encuentran en pobreza energética. Estamos no solo ante la máquina más grande de México, estamos ante quizás la más asombrosa capaz de crecer y cicatrizar. Estamos ante una máquina casi viva, el sueño de Mary Shelley hecho realidad. En mi opinión, es un órgano o un animal casi vivo, porque se está corrigiendo todo el tiempo, se está en movimiento y todo el tiempo se está moviendo, es impresionante.
O sea, todo lo que se hace para que esto tenga una sinergia, es como todo un ecosistema complejísimo de todas partes para alimentar el movimiento de este animal, de darle vida a esto, es bestial.